¿Qué tal? Muy buena noche. Mi nombre es Edgar Díaz, soy especialista en medicina de urgencias y esto es Sala COVID. Eh, Hoy día interesante, por lo menos en nuestro país, estamos rebasando los 55,000 fallecidos por COVID. Voy a hacer una reflexión al respecto, sobre todo tomando en cuenta que, de verdad, no son números, son personas, son familias. Y a veces parece que se nos está olvidando y lo estamos normalizando. Y para ello quiero platicar un poquito de cómo me fue en la guardia. También hoy, como parte de esta secuencia del manejo de la diabetes o del paciente con diabetes, vamos a hablar sobre el estado hiperosmolar. Voy a hacer una observación también sobre lo que es una dieta cetogénica. Ayer me preguntaban si era lo mismo que la cetoacidosis diabética. No, ahorita voy a hacer la aclaración. Y bueno, como último punto, lo referente a la condecoración Miguel Hidalgo. Bueno, comienzo platicándoles cómo me fue en la guardia. Fue una guardia pesada, pero no tan pesada como otras ocasiones, gracias a Dios. Este, sí, un paciente intubado, un señor ya bastante grande y lamentablemente con un pronóstico muy malo. El área de choque seguía llena, el área de observación llena, el área de primer contacto lleno. Entonces, de verdad, como lo hemos venido repitiendo, esta pandemia no se ha acabado. Probablemente estamos llegando a la fase de meseta a nivel nacional, probablemente. Pero el gran problema es que seguimos teniendo gente en la calle sin cubrebocas, tenemos gente que todavía sigue sin creer lo que estamos viviendo. Salió apenas en redes sociales una imagen que de verdad nos explica mucho. Primero comienza una fiesta, después va una ambulancia y lamentablemente termina con una carroza fúnebre. Eh, no podemos seguir jugando así con nuestra vida y con la vida de la gente que nos rodea y con nuestros seres queridos. Por eso hoy estos 55,000 eh, muertos o más de 55,000 muertos, y recordar que hay un subregistro muy importante. Tenemos que asumir qué es lo que está pasando con nuestro país. Lamentablemente, esto ya nos corresponde, o sea, ya el gobierno ya hizo lo que tenía que hacer, su parte, pero como sociedad tenemos que actuar. Y esa forma de actuar tiene que ser una forma responsable. Si me preguntan, oye Edgar, ya es bueno abrir los gimnasios, híjola, oye Edgar, ¿y es bueno abrir los cines? Miren, si en verdad lo pudiéramos hacer de una manera responsable, es decir, si vas al cine con un cubrebocas, con medidas higiénicas adecuadas, sana distancia, me parece que ya no solo sería posible, sino sería necesario. Lamentablemente vemos, insisto, muchas personas que todavía no les cae el 20 de lo que implica y del riesgo que implica tener esta enfermedad. Eh, Ahora, también, y retomando lo de la guardia, seguimos teniendo pacientes con emergencias hipertensivas, seguimos teniendo pacientes con estados hiperosmolares, seguimos teniendo pacientes con descontrol hipertensivo, pacientes con enfermedades renales complicadas, enfermedades pulmonares, aparte de COVID, también complicados. Entonces, de verdad, tenemos que asumir esto a partir de nosotros y de nuestra familia. Eh, Sobre la dieta cetogénica, me han preguntado y de hecho, eh, ayer puse un link sobre alimentos recomendados para la población mexicana y alimentos recomendados para el paciente con diabetes. Y me preguntaban si esto de la cetoacidosis que decía ayer era lo mismo que la dieta cetogénica. No, no es lo mismo. Ahora, una dieta cetogénica se basa en el consumo de proteínas y grasas, pero un bajo consumo de carbohidratos. El decir que es sana, no es sana, digo, yo era muy resistente a este tipo de dietas. Yo estoy más convencido de que una alimentación balanceada y ejercicio,
es lo conveniente y es lo más sano para evitar rebote y etcétera. Esta dieta cetogénica es un régimen alimentario en donde te plantean prácticamente eliminar todos los carbohidratos y entonces tu cuerpo empieza a consumir la grasa que tienes. Incluso la utiliza para hacer la digestión de las proteínas y de las grasas que consumes. Si está bien llevada, me parece que es una opción para algunas personas y que sí da resultado siempre y cuando sea bien llevada y por corto tiempo. O sea, una dieta cetogénica, desde mi perspectiva, de ninguna manera es una dieta que yo recomendaría de manera habitual para alguien, pero bien llevada por un nutriólogo. Y por cierto, recuerden que el nutriólogo hoy en nuestro país tiene que ser alguien, así como tienes a tu médico de cabecera, debes tener a tu nutriólogo de cabecera y a tu entrenador deportivo de cabecera. Por cierto, también hice una publicación sobre Jess Guzmán para aquellas personas que quieran un entrenador personal. Ahí está. Y la verdad que es fabulosa. Ahora, el paciente con estado hiperosmolar. Ya hablé sobre la hipoglucemia, es decir, los niveles bajos de glucosa y cómo podemos corregir estos niveles de glucosa. Si el paciente está consciente, bueno, recuerden que puedes darle de comer algo dulce, pero si el paciente no responde, tienes que llegar a la sala de urgencias. Y lo más importante es evitar que presente hipoglucemia. La otra, o complicaciones secundarias a esto. Ayer hablaba sobre la cetoacidosis. La cetoacidosis es un estado de descompensación aguda del paciente con diabetes mellitus, y que se relaciona más con diabetes mellitus tipo 1, es decir, los que son insulino dependientes o que habitualmente se están inyectando insulina, y que en presencia de infecciones o eventos agudos pueden desencadenar esta alteración, ¿de acuerdo? Y los pacientes con cetoacidosis necesariamente tienen que acudir a la sala de urgencias, pero hay que saber identificarlo. Si una persona tiene mucha sed, tiene mucha hambre y está orinando mucho y presenta diabetes, es muy probable que su diabetes esté descontrolada. Y si se agrega un proceso infeccioso, entonces, por favor, acudan lo más rápido con su médico de confianza o el médico tratante. Se caracteriza porque es un paciente que está respirando muy rápido y aparte puede presentar fiebre por el cuadro infeccioso desencadenante, o también por haber suspendido la aplicación de insulina. Y esto para los papás, por favor, tómenlo en cuenta. Si tú tienes un hijo con diabetes mellitus tipo 1, a veces los muchachos aprenden a manipular con suspendiendo sus medicamentos, ¿sí? Entonces, por favor, aguas con eso también. Y si tú eres un adolescente con diabetes mellitus tipo 1, recuerda que puedes presentar de manera repentina estos cuadros y desarrollar una cetoacidosis. Lo más importante es la comunicación con tus papás y que puedas acudir a la sala de urgencias. El estado hiperosmolar. Si tú tienes un familiar con diabetes mellitus tipo 2, es decir, alguien que tiene glucosa alta y que se está manejando con medicamentos por vía oral y habitualmente son mayores de 40 años, habitualmente, aunque algunos lamentablemente jóvenes también ya pueden presentar esto asociado a sobrepeso, casi siempre, y también los antecedentes heredofamiliares, habrá que ubicarlos. Tendríamos que considerar que estos pacientes son los que muchas veces pueden desarrollar estados hiperosmolares. Ay, ¿qué es eso? O sea, ese nombrecito, ¿cómo a qué suena? Bueno, niveles muy altos de glucosa. Ah, eso me queda muy claro, perfecto. Entonces, la glucosa normal, habíamos dicho que está entre 80 y 100. Arriba de 126 ya hacemos el diagnóstico si está en ayuno de diabetes mellitus. Si tiene una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5, si tiene unos niveles de glucosa de más de 200 en cualquier momento del día asociado a manifestaciones,
Es un paciente que ya tiene el diagnóstico de diabetes mellitus y requiere un tratamiento. Ahora, los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, es decir, aquellos que se controlan con medicamentos, a veces se va elevando la glucosa de manera progresiva y ya no tienen 100, tienen 140 y de pronto 150 y de pronto 180. Pero estoy hablando de varios días, incluso semanas. El paciente empieza a tener, otra vez, está orinando mucho, está teniendo mucha sed y está teniendo mucha hambre. Estos pacientes pueden elevar la glucosa más de 200, 300, 400, 500, y aunque no lo crean, pueden llegar a tener niveles arriba de 600 miligramos. Es decir, una glucosa extremadamente alta. Pero como no se presenta de un momento a otro, el paciente empieza a acostumbrarse. Y lamentablemente con nosotros es bien común que llegue el paciente acompañado de la familia, los hijos, y que nos diga, no, es que mi papá o mi mamá, si le baja el azúcar a menos de 200, se empieza a sentir mal. Y es muy probable que esto suceda, ¿eh? ¿Por qué? Porque estos pacientes de pronto están acostumbrados a tener niveles de glucosas muy altos, pero eso no quiere decir que sea bueno. La otra, no, doctor, es que para mí, dice una paciente o un paciente hombre, para mí lo normal es que me levante a orinar entre 4 y 5 veces en la noche. Ah, caramba. O sea, si fuera hombre, yo pensaría, o tiene problemas de próstata, pero en el caso de una mujer, a ver, ¿cómo que se levanta 4 o 5 veces en el transcurso de la noche? ¿Tiene algún problema de vejiga? No, no, no. Y de hecho orino bastante en la noche y no sabe qué sed tengo. Yo creo que estoy orinando mucho porque estoy tomando mucha agua. Ahí, si tienes un familiar con diabetes mellitus tipo 2 que se está levantando a orinar a cada rato en la noche, cuidado. ¿Por qué? Porque eso no es normal y probablemente los niveles de glucosa estén muy altos. El riesgo que se tiene de este tipo de cuadros es que pase desapercibido de tal forma que no nos demos cuenta hasta que ya están los niveles muy altos. Y cuando llegan al hospital, estos pacientes llegan muy graves. Incluso un tiempo se le llamó a esto pacientes con coma diabético. Estos pacientes desarrollan alteraciones neurológicas que cuando llegan con nosotros, lamentablemente ya es muy difícil llevar un control o hacer un manejo inmediato. Estos pacientes están deshidratados de forma severa. Incluso ves la boca seca, los labios secos, la lengua seca. Estos pacientes están completamente deshidratados, ¿de acuerdo? Entonces, estos pacientes tienen que llegar a la sala de urgencias, idealmente antes de que los niveles de glucosa lleguen a estos niveles. Ahora, ¿cuándo acudir a la sala de urgencias? Si la persona tiene alteraciones neurológicas y le mides el azúcar y está por arriba de 200, por favor, acude a la clínica que te corresponda para que recibas una valoración, ¿de acuerdo? Es mejor que llegue a la sala de urgencias, que lo valoren y que ajusten el tratamiento a que te esperes y que el paciente pueda estar desarrollando un cuadro más grave. Y también debemos ubicar que las infecciones pueden desencadenar que esta alteración se presente con mayor frecuencia, ¿de acuerdo? Ahora, entonces ya hablamos de lo de COVID, por favor, 55,000 muertos, 55,000 familias, 55,000 personas. Eso no es cualquier cosa. Y de verdad que lamentablemente no veo que las autoridades estén tomando medidas adecuadas para esto. El estado hiperosmolar. Si alguien tiene dudas sobre lo que es la hipoglucemia, la cetoacidosis o el estado hiperosmolar, por favor, háganmelo saber y con todo gusto. De hecho, les voy a dejar hoy un link sobre lo que es el estado hiperosmolar, también de una página que considero
Es bastante digerible para población abierta, para que todos nosotros podamos considerarlo. Y por último, la condecoración Miguel Hidalgo. Regreso al COVID. El gobierno federal propuso una condecoración para aquellas personas, en este caso profesionales de la salud, que han estado manejando pacientes con COVID durante esta pandemia. Los invito, por favor, si en el lugar en donde tú estás, si tú tuviste un familiar con COVID, si tú tuviste COVID y de verdad ves que alguien ahí en el hospital donde estuviste hace la diferencia, tómate unos minutos, ojalá puedas tener los datos de esta persona para que pueda recibir esta condecoración. Miren, no sirve de nada, y perdón si suena feo esto, el minuto de silencio que están haciendo a mediodía. Se me hace una tontería. O sea, que se pongan a trabajar. ¿Por qué guardar un minuto de silencio si antes debieron tomar medidas para evitar que los profesionales de la salud y las personas que fallecieron hoy, más de 55,000, realmente pudimos evitar muchas de esas muertes? Pero esta condecoración por lo menos puede servir de aliciente para aquellos que han estado desde el principio al frente de este campo de batalla que hoy llamamos pandemia por COVID-19. Entonces, en el lugar donde vivas, en la ciudad donde vivas, donde sepas que alguien está haciendo la diferencia o que hizo la diferencia o que lamentablemente incluso falleció como parte de su actividad profesional, métete a esa página, dalo de alta. Insisto, si bien no va a poder compensar muchas cosas, sí ese reconocimiento puede ser un aliciente para aquellos que están al frente de la batalla. Bueno, pues mi nombre es Edgar Díaz, soy especialista en medicina de urgencias. Esto fue Sala COVID. Si puedes, por favor, quédate en casa y manténla bien ventilada. Si tienes que salir, utiliza cubrebocas. Si toses o estornudas, hazlo de etiqueta. Si te sientes mal, consulta a tu médico de confianza. Y si tienes dificultad para respirar, no lo dudes, llega a la sala de urgencias. Bueno, nos vemos mañana. Que tengas una excelente noche. Hasta luego.